mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar. Buenas noches a todos mis queridos y amados hermanos en Cristo de la Iglesia de Cristo de los Nogales y a todos mis amados hermanos que están conectados en esta noche. Que la gracia, el amor de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en esta noche. Que la palabra sea de sanidad para nuestra alma, sanidad para nuestros huesos. Que la palabra que es espíritu, que es vida, pueda fortalecernos, pueda animarnos, pueda santificar nuestras vidas en el Señor. Con la ayuda de Dios, hoy vamos a terminar la carta de Pablo a Filemón. Pablo, con mucha humildad, con ruegos, con amor, le está pidiendo a su amigo fiel, a su compañero fiel, a su socio en el Evangelio, Filemón, le está rogando y está intercediendo por el esclavo fugitivo Onésimo. Filemón, atiende mis ruegos, por favor. Filemón, acuérdate que yo soy un prisionero de Jesucristo, amigo del alma, acuérdate que yo soy un hombre anciano, tú eres mi amigo, tú eres mi compañero en el Evangelio. Te ruego, amigo mío, que recibas a mi hijo Onésimo, a quien engendré en la prisión. Filemón, Onésimo es mi corazón, Onésimo es mi vida, Onésimo es mi entraña. Recíbelo no como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado en Cristo. Filemón, amigo mío, compañero mío, socio mío, Onésimo en otro tiempo fue inútil, fue sin provecho. Pero ahora que es un cristiano, que es un hermano, que es mi hijo espiritual, Onésimo ahora es un siervo provechoso, un siervo útil para ti, Filemón, es un siervo útil para mí también, es un siervo útil para la iglesia de Cristo en Colosa, es un ministro fiel del Señor. Así que te ruego que lo recibas como un hermano amado, que lo recibas para siempre y que lo puedas recibir como a mí mismo, como un amigo que soy, como un hermano que soy, anciano y prisionero de Jesucristo. Continuamos con los versículos 13 en adelante. Pablo dice en el versículo 13, Filemón, yo quisiera retenerle conmigo, a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Filemón, yo quisiera retener a Onésimo conmigo. Eso habla de la confianza que Pablo tenía en Onésimo. Y Pablo está transmitiéndole a Filemón, yo quisiera retener conmigo a Onésimo porque creo en él, porque confío en él, como confío en ti, Filemón. Quisiera retenerle conmigo porque Onésimo es de mi confianza, para que en lugar tuyo, versículo 13, para que en lugar tuyo, es decir, Filemón, usted me ha estado sirviendo en el Evangelio, usted me ha estado sirviendo en las prisiones, usted me ha estado ayudando en mis necesidades, para que en lugar tuyo, ahora Onésimo sea quien me sirva en mi prisión. En otras palabras, Filemón, yo quisiera retener a Onésimo
porque Onésimo me está sirviendo, me es útil, me es provechoso, como tú, Filemón, has sido provechoso, has sido útil y me has servido en mis prisiones, para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, por el Evangelio. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario. Increíble. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Wow. Escuchen, por favor, en esta noche, predicadores del Evangelio de Jesús. Escuchen en esta noche, esposos, esposas, padres e hijos y hermanos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, el embajador de Cristo, el prisionero de Cristo, el gran apóstol Pablo es tan humilde, es tan sencillo de corazón. Anteriormente le había dicho a Filemón, te ruego por amor, te ruego por mi hijo Onésimo. Y ahora Pablo ama tanto a Filemón, respeta tanto a Filemón, que Pablo no quiere hacer nada sin el consentimiento, sin la aprobación, sin el visto bueno, sin la bendición de su amigo Filemón. En Pablo, en la mente de Pablo, él no quiere atropellar, él no quiere pasar a llevar a otros, él considera la opinión de Filemón, considera la voluntad de Filemón, considera el consentimiento de Filemón. Él pudo haber obligado a Filemón a recibir a Onésimo. Mira lo que dijo anteriormente en el versículo 8. Mira el 1:8 de Filemón. Por lo cual, Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, tengo la libertad en Cristo para mandarte, tengo la libertad en Cristo para obligarte, Filemón, tengo la libertad en Cristo como apóstol que soy, como prisionero de Jesucristo que soy, como embajador de Cristo, tengo la libertad para mandarte, pero no voy a mandarte nada. Yo quiero que el favor tuyo sea por amor, sea voluntariamente, y Filemón, no voy a hacer nada sin tu aprobación. No voy a hacer nada sin tu consentimiento. No voy a hacer nada si tú no me lo permites hacerlo. Yo quisiera retener a Onésimo, ¿sí? Es mi voluntad, es lo que yo quiero, es lo que me gustaría que hicieses, pero no voy a hacer nada sin tu aprobación, sin tu consentimiento. No te voy a pasar a llevar, Filemón. Voy a respetar tu voluntad, voy a respetar tu opinión, voy a respetar tu derecho. Es importante lo que Pablo está diciendo en este versículo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. El respeto que nosotros le debemos a otro. En el matrimonio, el esposo no toma decisiones sin el consentimiento, sin la aprobación, sin pedirle la opinión a su esposita. Su esposita no atropella a su marido, no pasa a llevar a su marido, sino que ella también va a tomar decisiones con el consentimiento de su marido. Los padres toman decisiones, y cuando los padres son sabios, piden el consentimiento, piden la aprobación, piden el visto bueno, piden la bendición, piden el parecer de sus hijos.
Así como los hijos deben considerar el consentimiento, la aprobación, la bendición de sus padres. Imagínate en la iglesia del Señor. El consentimiento que los pastores piden de una congregación. Los pastores no hacen nada arbitrariamente, sino cuando toman decisiones importantes que involucran a una congregación, los pastores sabios, los pastores prudentes, los pastores humildes, no hacen nada sin el consentimiento, sin la bendición, sin el visto bueno, sin la aprobación de la propia congregación. Hay un respeto mutuo en Pablo y en Filemón. Hay un respeto mutuo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que, versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Pablo le está pidiendo algo a su amigo Filemón, considerando el consentimiento de él, porque Pablo no quiere que Filemón haga algo por obligación. Pablo no quiere que Filemón haga algo a la fuerza. No. Y eso a mí me recuerda la vida cristiana. Me recuerda que cuando creímos en Jesucristo, el primer día que oímos el Evangelio, creímos en Él de todo corazón. Cuando nos arrepentimos de todo corazón. Nada fue a la fuerza, nada fue por obligación. De hecho, cuando confesamos que Jesucristo era el Señor de nuestras vidas, lo confesamos de todo corazón. De hecho, cuando nos bautizamos en las aguas del bautismo, nos bautizamos de todo corazón. Y cuando perseveramos, cuando permanecemos fieles al Señor, perseveramos de todo corazón, fiel al Señor. No quiero que hagas nada por obligación, sino voluntariamente. En las decisiones que Filemón debe tomar, tiene que estar involucrado su corazón para que tu favor, versículo 14, para que tu favor no fuese como de necesidad, no fuese como por obligación, no fuese como a la fuerza. Esa es la idea, sino voluntario. Se nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, que todo lo que debe hacer un cristiano debe hacerlo por amor. De hecho, cuando adoramos al Señor en nuestras ofrendas, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, no por obligación. De hecho, en la relación esposa y esposo, padre e hijos, amo y esclavo, Pablo dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, maridos, todo lo que hagan esposas, todo lo que hagan padres, todo lo que hagan hijos, amos, todo lo que ustedes hagan, esclavos, todo lo que ustedes hagan, no lo hagan por obligación, no lo hagan por necesidad, sino hacerlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo que Pablo busca en Filemón, y lo va a encontrar conociendo el carácter de Filemón, es que su favor no sea por necesidad, no sea por obligación, sino que sea voluntariamente. Un favor que le nazca en el corazón de Filemón. El corazón, el servicio que uno le brinda a Dios, tiene que ser de corazón, tiene que ser voluntariamente. A nadie hay que obligar, a nadie hay que forzar, a nadie. Lo que se pide en el Nuevo Testamento, lo que se pide en el Antiguo Testamento es un servicio voluntario.
es un servicio sincero, es un servicio de todo corazón. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor, para que la petición que te he presentado, Filimón, no fuese como de necesidad, sino voluntario. Que sea por amor, que sea de corazón, que sea voluntariamente. Eso es lo que Dios me pide a mí, eso es lo que Dios le pide a todos los cristianos. Nada hagáis obligadamente, nada hagáis por rivalidad, nada hagan a la fuerza. Todo lo que el cristiano hace, lo hace de corazón para el Señor, para su Señor, para su Rey, para su Dios, porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que Filimón haga, lo va a hacer para el Señor Jesucristo. Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos que creen en mí, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16, por favor. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y es interesante la palabra que Pablo usa al principio, porque quizás, versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti, Onésimo, por algún tiempo. Por si quizás. Es interesante que Pablo no dice que la razón por la cual Onésimo se apartó de Filimón, se apartó de ti porque te robó, se apartó de ti y escapó como un fugitivo. Pablo dice, porque quizás la razón que se apartó de ti por un tiempo. A mí me parece que la frase del verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, lo que yo estoy viendo es que Pablo, en lo que sucedió con Onésimo y Filimón, en que Onésimo se haya apartado de Filimón, ya sea dañándole, ya sea robándole algo de su propiedad, Pablo ve en esto la mano de Dios. Ve la providencia de Dios por la frase, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Recuerden que Pablo, quien escribió el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice Pablo, sabemos que los que aman a Dios, Pablo sabía, tenía conocimiento que los que aman a Dios, y Pablo sabía de ese conocimiento por su propia experiencia, tantas cosas que le sucedieron a él que lo perjudicaron, pero él, como amaba a Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo sabe por experiencia, Pablo sabe por el conocimiento bíblico que tiene, que la persona que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y se me viene a la mente inmediatamente cuando los hermanos de José vendieron por envidia a José y quisieron matarlo porque lo odiaban y lo odiaban cada día más, y Dios en su providencia conservó la vida de José,
y luego José pasa por la casa de Potifar, después José pasa por la cárcel, por la prisión, y llega a ser el número 2 en el imperio de los egipcios. José entiende cuando se encuentra con sus hermanos y les dice: ustedes no me enviaron a Egipto, fue Dios quien me envió a Egipto delante de ustedes para preservar la familia. Y luego en el capítulo 50 de Génesis, José vuelve a decir: fue Dios quien me envió delante de vosotros, hermanos míos. Entonces Pablo ve este hecho pecaminoso, este hecho desagradable que Onésimo le hizo al amo Filimón. Pablo ve de una manera la mano de Dios. El hombre dañó a Filimón, salió huyendo a Roma, se encuentra con Pablo en la prisión, Pablo le predica el evangelio y se convierte a Cristo. Y ahora Onésimo regresa a Colosa, a la casa de Filimón, no como un esclavo, sino como un convertido a Cristo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, que de esto, de este daño que Onésimo le hizo a Filimón, algo bueno está saliendo. Onésimo se ha convertido a Cristo. Y Onésimo está regresando ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo Jesús. Y Pablo pide en el versículo 15, porque quizás para esto Onésimo te robó, te dañó. No, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Quién sabe? Para que le recibieses para siempre. Y ahí está el contraste. Se apartó de ti por un tiempo, para que le puedas recibir para siempre. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, como un hermano amado. Las cosas que hace Dios, la mano poderosa de Dios, la providencia de Dios, el fugitivo, el esclavo, el que salió huyendo a Roma, ha regresado como un hermano amado en el Señor, como un cristiano, como un siervo de Cristo, ya no como un siervo inútil, sino como un siervo útil, como un siervo provechoso, tanto para Pablo y tanto para Filimón. La mano de Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La mano de Dios. Y creo que Pablo está viendo la mano de Dios. Cuando Pablo dice, porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, lo que Pablo está diciéndole: Filimón, amigo mío, socio mío, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Filimón, ¿ves la mano de Dios en esto? ¿Ves la dirección de Dios en todo esto? ¿Ves la intervención de Dios en esto que está pasando? ¿El esclavo regresa como hermano? ¿El esclavo fue salvado por la sangre de Cristo ahora? ¿El esclavo es mi hijo amado? ¿Ves, Filimón, la mano de Dios? ¿Alcanzas a ver aquí el propósito de Dios? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Ves eso, Filimón? Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, un hermano amado para mí, ahora un hermano amado mayormente para ti, tanto en la carne como en el Señor, tanto en la carne como en el Señor. Así que, versículo 17, así que si me tienes por compañero,
Si me tienes como tu socio, si me tienes como tu amigo, si me estimas, y yo sé que tú me estimas, Filimón, yo sé que tú me respetas, Filimón, yo sé que tú me quieres, Filimón. Si me tienes por compañero, coinonía, recíbele como a mí mismo. Recibe a Onésimo porque él es mi hijo. Recibe a Onésimo como a mi propio corazón, porque Onésimo es mi corazón. Recíbelo ya no como esclavo, sino como un hermano querido, como un hermano amado en el Señor. Recíbelo no por un corto de tiempo, recíbelo para siempre, porque Él es un siervo útil, un siervo amado para mí y tanto más para ti, Filimón. Te lo ruego por amor, te ruego por mi hijo Onésimo. Versículo 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Versículo 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Si en algo te dañó mi hijo Onésimo, si algo te robó, si algo te debe mi hijo Onésimo, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, siendo anciano, siendo prisionero de Jesucristo, siendo apóstol de Jesucristo, y además, abro paréntesis, siendo ciudadano romano, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y Pablo está practicando lo que él ha enseñado toda su vida. ¿Qué fue lo que Pablo enseñó toda su vida? Cuando alguien tiene una deuda con otro. En Romanos capítulo 1, Pablo sentía que tenía una deuda con los griegos, con los judíos, con los sabios, con los no sabios. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 15, soy deudor. Tengo una obligación con las personas, tengo una obligación con los hombres, tengo una obligación con la humanidad. Y Pablo sentía que tenía una deuda con la gente. Pablo sentía que tenía una obligación con las personas. Y en este caso, Pablo debía de cancelar su deuda, el evangelio de Jesucristo. Soy deudor. Tengo una obligación con todas las personas. Y la deuda que Pablo tenía que pagar era predicarle el evangelio a toda criatura. Además, en el capítulo 13 de Romanos, por favor, vamos a Romanos 13. Romanos capítulo 13, Pablo dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que es tributo, tributo, al que es impuesto, impuesto, al que es respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8. No debáis nada a nadie. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo practica lo que predica. No le debas nada a nadie. Paga tus deudas, ya sea que si tienes una deuda con otra persona en cuanto a predicarle el evangelio, la iglesia de Cristo tiene una gran deuda con la humanidad. Usted y yo le debemos
somos deudores y tenemos la obligación de cancelar nuestras deudas. Esto significa predicarle el evangelio a las personas. En el caso de Romanos 13, estamos hablando de una deuda material, de una deuda física. Pagad a todos lo que le debéis. No le debáis nada a nadie. Y Pablo está dispuesto a pagar la deuda de su hijo Onésimo. Pablo ama tanto a su hijo Onésimo. Pablo aprecia tanto a su hijo Onésimo. Si en algo te dañó o si te debe algo, yo voy a pagarlo de mi propia mano. Yo voy a pagar la deuda de él. Yo voy a pagar la deuda de él. Y es interesante para mí, por lo menos, que Pablo, siendo prisionero de Jesucristo, siendo anciano por el Evangelio, él tenga recursos económicos, recursos financieros para pagar la deuda. Eso me llevó a pensar en Hechos 24, cuando Pablo comparece ante Félix, ¿se acuerdan? Y Pablo pide ser llevado a Roma para comparecer ante el emperador frente al César. Dice el texto en Hechos 24, miren Hechos 24, qué interesante. Estoy en la frase no debáis nada a nadie, yo lo pagaré, dice Pablo. Hechos 24. Es interesante que Pablo, siendo prisionero, estando en la cárcel, dice Hechos 24, versículo 24 en adelante: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Miren el verso 26. Esperaba también Félix con esto que Pablo le diera dinero para que le soltasen. De una manera, Félix sabe que Pablo tiene dinero guardado ahí en la billetera. Estando preso, estando en custodia, estando encarcelado, Pablo tenía sus fondos económicos. En el capítulo 28 de Hechos 28, seguimos con los fondos económicos de Pablo. Dice el versículo 30, Hechos 28, 30, Pablo permaneció en custodia porque Pablo llegó en cadenas a Roma, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios. Pablo tenía sus fondos económicos que llegó a alquilar su propia casa. Y de esa casa hizo un lugar para predicar el evangelio a todos los que venían a verlo a él. Félix se da cuenta que Pablo tiene algún dinero y le pidió algo de dinero para soltarlo. Entonces Pablo aprendió a vivir en la escasez, en la pobreza, pero también aprendió a vivir en la abundancia. Pablo estaba contento cualquiera sea su situación, ya sea en la pobreza o en la riqueza, porque el todo lo podía en Cristo que me fortalece. Y aquí Pablo tiene sus recursos económicos, tiene sus finanzas, aún estando preso, porque él está dispuesto a pagarle la deuda a Filimón, la que dañó Onésimo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo siempre predica lo que practica lo que predica. Pablo pagaba sus deudas, sean grandes, sean pequeñas. Pablo quería vivir con una buena conciencia, honradamente, no solo ante Dios, sino que él quería tener una conciencia honrada ante los hombres. Así vivía Pablo.
versículo 19, estoy en Filemón ahora. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Filemón, en lugar de deberte dinero yo a ti, tú me lo debes a mí, porque tú me debes tu propio ser. Es probable que Pablo haya sido el instrumento que llevó a Cristo, a Filemón, a su esposa Apia y al hijo Arquipo. Es probable que fue Pablo el instrumento de llevar a las aguas del bautismo a Filemón. Y es muy probable, y estoy 100% casi seguro, que fue el mismo apóstol Pablo quien ha ayudado en el crecimiento espiritual, en el desarrollo espiritual de Filemón. Si Filemón es un hombre con una fe eficaz, si Filemón es un hombre bondadoso, un hombre cariñoso, un hombre amoroso, se debe mucho a que el Evangelio de Cristo impactó en la vida de Filemón. Se debe mucho a que Pablo se haya preocupado de la vida espiritual de Filemón. El verso dice, yo, Pablo, estoy en el 19, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Acuérdate, amigo mío, que te llevé el Evangelio a tu vida, llevé el Evangelio a tu matrimonio, llevé el Evangelio a tu familia. Recuerda, amigo mío, que no he dejado de alimentarte espiritualmente, no he dejado de edificarte espiritualmente, no he dejado de anunciarte, Filemón, todo el consejo de Dios. Es muy probable, otra probabilidad, porque no estoy 100% seguro, es muy probable que Pablo esté aplicando la enseñanza que él mismo dio allá en Gálatas capítulo 6, versículo 6. ¿Te acuerdas la enseñanza de Gálatas capítulo 6, versículo 6? Vamos para allá, por favor. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 6. Y es interesante por lo que Pablo le dice a los hermanos en Galacia. Y me parece que este mismo principio Pablo lo está usando con su amigo, con su hermano y compañero llamado Filemón. Dice Gálatas 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, en este caso Filemón, ha sido enseñado en la palabra por el apóstol Pablo. En este sentido, ustedes están siendo enseñados por la palabra por mí. El que es enseñado en la palabra, dice ahora, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo le ha enseñado la palabra a Filemón, lo ha instruido en el Evangelio a Filemón. Lo que Pablo está pidiéndole a Filemón ahora, que Filemón participe con él de toda cosa buena al que lo instruyó, al que le enseñó, al que le predicó. Me parece que ese es el principio. Y es importante este principio porque nunca se predica en la Iglesia de Cristo. Yo recuerdo esto y Dios es testigo que no lo digo como queja. Simplemente una reflexión. Ustedes saben que he tenido la oportunidad que Dios me ha dado para visitar muchos países y muchas congregaciones de las iglesias de Cristo. Muchos predicadores, aquí mismo ha pasado en Santiago de Chile, muchos predicadores me han comentado esto. Y no es una murmuración tampoco, porque yo mismo lo viví. Cuando un hermano de la iglesia de Cristo
está con necesidad, está con problemas, está enfermo o tiene problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas económicos, el problema que sea. La mayoría, no sé usted, la mayoría de estos hermanitos lindos llamados llaman por teléfono a su predicador, a sus pastores, a sus ancianos, a sus diáconos. Necesitamos la ayuda de ustedes, necesitamos la presencia de ustedes, denos un consejo de Dios, ayúdenos a orar, ayúdenos en nuestro matrimonio, ayúdenos con nuestros hijos. Y está bien, porque los pastores, porque los evangelistas velan por la iglesia del Señor. La cosa es esta. Los miembros de la iglesia del Señor siempre están pidiendo ayuda a sus predicadores y ancianos cuando están en problemas y en necesidades. Y está súper bien. Pero, aquí viene. Pero cuando esa hermanita, cuando ese hermanito, cuando ese matrimonio, cuando esa familia ha recibido una bendición de Dios, ha recibido una bendición del Señor a su matrimonio, a su familia, a su hogar, nunca se acuerdan de su predicador. Nunca se acuerdan de su pastor. Nunca se acuerdan de aquel que los llevó a Cristo a las aguas del bautismo. Nunca se acuerdan de aquellos que les han enseñado, le han instruido con el Evangelio de Jesús. Y creo personalmente que eso no está bien. Mira el versículo 6 de nuevo. El que es enseñado en la palabra. Filimón, si usted ha sido enseñado en la palabra de Dios por Pablo, por Epafras, por Aristarco, por Lucas, por Marcos, por Demas, y si usted, hermanita linda, si usted, hermanito lindo, ha sido enseñado en la palabra de Dios, ha sido instruido con el consejo de Dios, ¿cuál es la segunda parte del verso 6? Haga partícipe, bendiga, beneficie de toda cosa buena al que lo instruye, así como usted le hace participar de los problemas a su pastor, le hace participar de sus problemas a su evangelista, a su predicador, haga también partícipe de su pastor, de su predicador, de su maestro, de toda cosa buena que usted ha recibido. Pablo dice a los filipenses, no es que busque aprovecharme de ustedes, no es que busque dádiva de ustedes, lo que yo busco son frutos que rindan a su cuenta a la presencia de Dios. Si me están enseñando la palabra de Dios, si me están instruyendo en el consejo de Dios, y recibo una bendición de Dios, recibo una buena noticia de parte de Dios, recibo un premio de parte de Dios, al primero que voy a llamar, al primero que voy a hacer participar de este beneficio, es a los que me enseñan la palabra de Dios, a los que me dan el consejo de Dios, a los que velan por mi alma, a los que se preocupan de mi alma, a los que me están preparando para el cielo nuevo y para la tierra nueva y para ver un día el rostro de Dios. Creo que ese es el principio. Volvamos a Filemón, por favor. Volvamos a Filemón, versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Filemón, participa de toda cosa buena al que te ha instruido, al que te ha evangelizado, al que te ha ayudado con tu vida espiritual. Ese creo que es la idea y el sentido de este versículo. Versículo 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Esa es la idea. Conforta mi corazón en el Señor. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Cualquier beneficio
que Onésimo podría recibir de Filemón, Pablo sentía que lo estaba recibiendo él mismo. Filemón, tenga yo algún provecho en el Señor. Cualquier ayuda, cualquier bendición, cualquier beneficio que mi hijo Onésimo reciba de parte tuya, lo estaré recibiendo como si fuera yo. Hermano mío, conforta mi corazón. Filemón, tú eres famoso para confortar los corazones. Filemón, Onésimo es mi propio corazón. Filemón, dale alegría a mi corazón, dale gozo a mi corazón, conforta mi corazón, dale paz a mi corazón. Si recibes a Onésimo, te lo pido, amigo mío. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué estará pasando por la mente de Pablo cuando le dice, sé que harás aún más de lo que te digo? ¿Qué se le estará pasando por la mente al apóstol Pablo? ¿La libertad completa de Onésimo? ¿El gran recibimiento que Filemón le va a dar a Onésimo? ¿El perdón de todo corazón que Filemón le va a dar a Onésimo? Conozco tu obediencia, conozco tu bondad, Filemón, conozco tu carácter. ¿Se acuerdan en el capítulo 1, versículo 7? Leamos de nuevo el 1:7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, porque por ti, hermano mío, por ti han sido confortados los corazones de los santos. Conocemos que tú eres un instrumento de consolación, de bendición, de ánimo para todos los santos, para mí. Quiero que lo seas también para Onésimo. Sé que harás mucho más de lo que te estoy pidiendo, Filemón. Conozco tu obediencia, conozco tu bondad, conozco tu amor, conozco que eres la persona que consuela los corazones, que anima, que levanta los corazones. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Eso de prepárame también alojamiento, como diciendo, te aviso por si acaso te aviso, Filemón, que por las oraciones de ustedes, vuestras oraciones, la iglesia de Colosa, Apía, Arquipo, que por vuestras oraciones voy a salir en libertad y voy a viajar de Roma a Colosa. Prepárame también alojamiento. ¿Le estará Pablo diciendo, espero que recibas bien a Onésimo? Porque cuando recibas a Onésimo, atrasito voy a llegar yo también. Y voy a ver cómo están las cosas contigo y con Onésimo. Prepárame alojamiento. Pablo anuncia su visita a la casa de Filemón. Imagínate cómo debe sentirse Filemón en este momento. Viene pronto el apóstol Pablo. Pablo pronto va a salir en libertad. Así que voy a hacer lo que me pide Pablo y voy a hacer mucho más de lo que Pablo me está pidiendo. Se acabó mi tiempo. Me quedaron los versículos 23 al 25. Pero muchas gracias por su atención. Usted se preguntará en esta noche, hermano Pedro, y al final, ¿qué pasó con Onésimo? ¿Lo recibió Filemón? ¿Lo perdonó Filemón? Lo único que sabemos es lo que el libro de Colosenses, que también tiene que haberlo leído Filemón y toda su familia. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 4, por favor.
¿Qué pasó con Onésimo? Al final de todo, Pablo dice lo siguiente, Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 10, especialmente el versículo 8. Colosenses 4, versículo 7 en adelante. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Tíquico fue el que llevó de la mano a Onésimo a Colosa. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9. Tíquico va con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, es miembro de la iglesia de Cristo en Colosa. Todo lo que acá pasa, lo que pasa con Pablo en Roma, os lo harán saber, los harán saber, Tíquico y Onésimo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros recibirle. Onésimo llegó a ser un colaborador, un siervo útil, un siervo provechoso en la iglesia de Cristo en Colosa. Onésimo sirvió a Cristo como Lucas, el médico amado, como Marcos, quien escribió el segundo evangelio, como Aristarcos, como Demas, como Tíquico, como Epafras, quien estableció la iglesia de Cristo en Colosa. La tradición dice que Onésimo llegó a ser un obispo, un pastor en la iglesia de Cristo en la ciudad de Efeso. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Será hasta una próxima. Besitos, un abrazo y que Dios me los bendiga. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta.